¿Qué es la crisis? Escuchamos la palabra y entramos en crisis. Sí. Pero al principio para mí fue la novedad, decir, ay, qué padre, no tengo que manejar. Nosotros en algún punto de la vida dijimos, hay que catalogar las cosas. Se me hacía interesante, ¿no? Como psicóloga, como persona, decir, bueno, ¿qué va a pasar con todos encerrados? Pues se dieron cuenta de cómo era la convivencia en realidad. Es una oportunidad para conocernos, para voltearnos a ver y preguntarnos. La tristeza es mala, el enojo es malo, no lo sientas, evítalo a toda costa. Paciencia. Miedo, Complemento, aceptación, Padres. seguridad. adaptación. El Compañía. día de hoy tenemos a una invitada con un currículum grandísimo. Es una querida colega, una gran maestra, psicoterapeuta, la licenciada Adriana Moreno Terrazas Troy. Un poco largo. Muy bien. Si gusta promocionar su página, Mi página, ¿a qué se dedica un poco, maestra? Cuéntenos. claro que sí les cuento. Bueno, yo hice la licenciatura en psicología hace algunos años en Saltillo, allá crecí. Y después me especialicé en Gestalt, humanismo. Estoy de hecho haciendo mi tesis terminando para obtener el grado de maestría. Y posteriormente me especialicé en MDR, es un enfoque que se dedica, bueno, la especialidad es reprocesar memorias traumáticas a través de todo un abordaje terapéutico, que es MDR. Excelente, maestra. Es, como ya lo mencioné, un currículum bastante amplio. Es una gran maestra, gran licenciada, muy buena en su área. Pero el día de hoy tenemos un tema pues bastante bueno, que es la crisis en el crecimiento. Maestra, háblanos primeramente qué es la crisis. ¿Qué es la crisis? Escuchamos la palabra y entramos en crisis, ¿verdad? Sí. Con el solo hecho de escucharla. Bueno, la crisis es una situación que nos provoca un estado de desorganización y que muchas veces no podemos afrontar ya con las herramientas que hemos utilizado anteriormente. Esto quiere decir que es algo que vivimos y que no sabemos precisamente cómo enfrentar. Entonces, por eso entramos en crisis. Durante la crisis, pues vamos adquiriendo, vamos recordando, reconociendo estas herramientas. Nosotros pusimos de título de la crisis ante el crecimiento, en el crecimiento. Desde que nacemos, ¿tenemos crisis? ¿Entramos en crisis? Desde que nacemos, según el enfoque. Desde la Gestalt, sí. Para la Gestalt, desde el momento en que nacemos, pues tenemos una separación, nuestra primera separación, y representa, por ende, nuestro primer trauma. Estamos generalmente 9 meses en un ambiente cálido, en un ambiente agradable, con todo resuelto, o sea, las necesidades básicas pues las tenemos ahí de manera natural, sin pedirlas. Estamos conectados a mamá, pero al momento de nacer, ¿sí? Viene esta separación y vienen las primeras necesidades. Ahora sí que pues necesitamos pedir alimento de alguna manera, lloramos, y todas esas necesidades pues estamos aprendiendo a pedirlas, ¿no? A adquirirlas de alguna manera. Claro que están nuestros cuidadores primarios, que son quienes nos proveen, pero bueno, desde el hecho de respirar por nosotros mismos ya implica un esfuerzo, ¿sí? Esa sería la primera crisis. Excelente. Se puede decir también entonces que la situación que vivimos fue una crisis que desató una nueva forma de organización social. Entonces, por ello, se dice también que la crisis es necesaria para que el ser humano evolucione y sobreviva, ¿no? Definitivamente la crisis es necesaria para descubrir a través de ella pues todas esas herramientas, como les decía, todo ese potencial que tenemos. Claro. Es una manera de evolucionar, ¿sí? Esta situación actual, la pandemia, bueno, que ya estamos de alguna manera
adaptados y volviendo a cierta normalidad, pero ha implicado descubrirnos. Yo recuerdo desde el momento del encierro, yo me preguntaba, bueno, se me hacía interesante, ¿no? Como psicóloga, como persona, decir, bueno, ¿qué va a pasar con todos encerrados? Entré en crisis, muchos entramos en crisis. Al principio para mí fue la novedad, decir, ay, qué padre, no tengo que manejar, no tengo que salir, voy a hacer comida con calma, no voy a andar corriendo. Sin embargo, pasó el tiempo y desde chin, pues ya me enteraba de ciertos contagios, de gente cercana. Empecé a sentir miedo del contagio. Empecé a extrañar ir a la universidad, verlos. También implicó otras cosas, el manejo de la tecnología. Platicábamos hace un momento el aprender a dar clases por Meet. Y bueno, implicó muchos cambios. Sin embargo, bueno, para mí ha sido un enriquecedor esa experiencia. Y como decíamos, pues ante la crisis es aprovechar, es una oportunidad para conocernos, para voltearnos a ver y preguntarnos, ¿qué puedo hacer para pues vivir esto que estoy viviendo, no desde la victimez, sino desde el aprendizaje? Claro, siento que la crisis la tenemos ahora sí que un poco sobrevalorada como el sentimiento de tristeza. Pensamos que el entrar en crisis es una situación catastrófica de la que nunca vamos a poder salir o que es muy complicado sobrellevar una situación así. Sin embargo, entra esa parte de conciencia a lo mejor de decir, bueno, estoy en esta situación, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué cosas conozco? ¿Qué habilidades puedo desarrollar para poder salir de esto? Porque si hablamos históricamente, una crisis a lo mejor para el primer ser humano, el cómo alcanzo la fruta que me gusta comer, sí, pues no puedo. Y a lo mejor que un palo, que me trepo al árbol, que el chiste es ir evolucionando, ir creciendo ante las adversidades que se nos está presentando y no verlo, como comentó usted, desde ese lado de catástrofe, de que no se puede salir, que no se va a solucionar. Y creo que efectivamente todos lo vivimos en el encierro. Cada quien, aparte de vivir una crisis colectiva, vivimos una crisis personal. Definitivamente fue una gran oportunidad para, inclusive para sanar recuerdos, para sanar. Yo que trabajo, me dedico a las memorias traumáticas, para pues recordar todo aquello que nos seguía haciendo daño, todo aquello que no habíamos perdonado, por ejemplo, todas aquellas situaciones que por el día a día, por las prisas, por el ritmo que traíamos, no nos parábamos o no nos deteníamos pues a sanarlas. Claro. Sí, y por ejemplo aquí platicando con Paco, con otros colegas, ha sido un año de mucho trabajo para nosotros, sobre todo en esta área de la salud salud mental, porque pues con mis pacientes lo veo, han llegado precisamente por ese tiempo que tuvieron para pensar, inclusive para convivir. Sí, porque hablemos de una ciudad grande como Ciudad de México, en la que las parejas se veían a las 6 de la mañana que salían al trabajo y volvían a verse hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces se encontraron. Muchas familias encontraron parejas, hijos con padres que igual no se veían. Y eso he visto en la terapia, que pues se dieron cuenta de cómo era la convivencia en realidad. Sí. Se enfrentaron a esa comunicación, a esa interacción del día a día y pues pidieron este apoyo psicoterapéutico. Claro, me imagino, y pues también me tocó vivirlo, ¿no? Que fue complicado tanto para el personal de salud que lo estuvo viviendo, porque no solamente era la crisis o la situación que yo estoy viviendo, sino mi trabajo de por medio, el tratar de dar soluciones efectivas para una situación que prácticamente no estaba controlada por absolutamente nadie. Uno tenía que buscar maneras lo más eficiente posible, o que nos ayudara de manera eficiente en el momento para poder realizar alguna situación. Por eso se vio que en el inicio de la pandemia incrementos de violencia, incrementos de tristezas, depresiones, ansiedades, de todo un poco, porque era como volver a empezar. De la nada te quitan algo,
te aíslan y tienes que tratar de sobrevivir, de tener dinero, de tener un espacio seguro, de tener capacidades para poder decir, bueno, hoy no estuvo tan bien, mañana se puede. Que realmente no se puede vivir de ese pensamiento mágico, ¿verdad? Sí, nos enfrentamos con situaciones problemáticas, con obstáculos que precisamente nos hicieron pues descubrir esas capacidades de las que hablábamos e inclusive ser creativos. Claro. Me acuerdo de una paciente de la Ciudad de México que me decía, es que aquí cómo le hago, ¿no? En un cuartito súper chiquito viviendo con su pareja. En la Ciudad de México estuvieron mucho más tiempo confinados. Entonces me decía, no puedo hacer más que mi arte, porque ella se dedica, bueno, le gusta pintar. Y decía, bueno, nada más eso, porque no podía salir. Le decía, bueno, pinten su espacio o cámbienlo para que no sea la rutina, para que cambie un poquito el escenario. Sin embargo, no podían, no los dejaban. Entonces, bueno, es buscar esas estrategias precisamente para pues estar tanto tiempo en confinamiento. ¿Cuáles serían, maestra, alguna de las estrategias emocionales adaptativas que podemos utilizar más bien todos en este crecimiento de la vida y en estas crisis que nos vamos a enfrentar? Pues hay muchas. Hay gente, por ejemplo, que busca en el ejercicio una forma de sacar toda esa carga emocional. Hablando de psicoterapia, pues desde la Gestalt es hacer conciencia de lo que siento, de mi cuerpo, de mis emociones, sensaciones, para poder expresarlas. También eso, yo me di cuenta que eso pasaba, que andábamos corriendo y a veces ni siquiera nos deteníamos a sentir la sed o sentir las necesidades básicas como el hambre. Entonces, a partir también de esto es una oportunidad para voltearme a ver, preguntarme qué necesito, y tanto físicamente como emocionalmente, y bueno, en base de ello, pues buscar esas estrategias o esas soluciones. Pero sí, lo primero es preguntarme qué necesito y qué estoy aprendiendo de esta necesidad. Y usted puede pensar, usted que nos está viendo puede decir, pero la crisis es esa catástrofe, es ese límite al que nos lleva la vida. No necesariamente. Una crisis tan pequeñita como el decir, voy a lo mejor cambiar de ropa porque mi chamarra favorita de tantos años se rompió y ya no sirve. Eso es una crisis. Pequeñita a lo mejor, no tan catastrófica porque pues no representa algo sumamente importante, como el decir, pues me voy a tener que cambiar de ciudad porque mi trabajo lo amerita, que realmente también esa es una crisis a lo mejor de un nivel. ¿Cómo, maestra, se podría decir o cómo podría usted explicarnos el hecho de que las crisis van cambiando? Van cambiando a lo largo de nuestra etapa de la vida, ¿sí? Según, pues sí, esa etapa, por ejemplo, de niños, bueno, tal vez sean crisis como cambio de escuela, la socialización con los compañeros, las calificaciones, sí, tienen que ver con el desarrollo, obviamente. Entonces son crisis de desarrollo cada vez que pasamos de una etapa a otra. Y en la adolescencia, pues son otros tipos de crisis. La comunicación con los papás, el buscar esa independencia, esa individualidad, pues la parte emocional en cuanto a las primeras parejas. Entonces también después pasamos a la edad madura, a la adultez y bueno, la búsqueda de trabajo, el sobresalir en la profesión, establecer una pareja, familia, según lo que dicta la sociedad, porque no siempre tiene que ser así. Claro. Entonces pues sí, cada etapa del desarrollo significa una crisis. Y creo que es bueno hacer énfasis en esta parte, maestra, en que muchas veces nos dicen personas externas es que solamente fue una situación de momento, vas a estar mejor, o ¿para qué exageras esta situación? Realmente cada quien vive crisis o situaciones de diferentes maneras. No todos tenemos la misma personalidad, no todos somos hechos o cortados con la misma tijera, sentimos de manera diferente y es válido
que tú digas, es que a lo mejor para mi mamá me está diciendo que este cambio de secundaria a preparatoria no es nada y que va a ser la mejor etapa de mi vida, pero realmente yo me siento tenso, me siento angustiado, me siento fatigado, me siento con muchas emociones que necesito mi momento, ¿no? ¿Qué voy a obtener bueno de esto? ¿Qué va a suceder de esta situación para poder tomar la decisión que a mí más me haga feliz o me haga estar contento, me haga estar a gusto? ¿Y a qué voy con todo esto? Es que no hay que dejar que la gente trate de convencernos de que lo que estamos sintiendo es exagerado. Las crisis que presentamos en la vida o que se presentan en nuestra vida, las vamos a vivir de maneras diferentes. Y mi mamá me enseñó a lo mejor de que yo puedo experimentar una crisis de cierta manera, pero yo me doy cuenta que pues no puedo porque mi personalidad es diferente. Obviamente va a ser distinta mi resultado y como yo lo vaya a manejar. Definitivamente tiene que ver con la personalidad, con el temperamento. Hace rato hablábamos de los signos zodiacales. Entonces, tiene que ver con nuestra historia también, ¿sí? Nuestra historia sobre todo desde la infancia, cómo vivimos esa infancia, qué tanto nuestros papás nos dieron o nuestros cuidadores nos dieron ese soporte emocional para enfrentar la frustración, por ejemplo, qué tanto tuvimos ese soporte social. Entonces, en base a eso, pues vamos a reaccionar ante las crisis y vamos a darle importancia más a ciertos temas que a otros por esa misma historia. Nos preguntan, ¿qué emociones se pueden controlar cuando o se deben controlar cuando no se puede resolver una crisis? Interesante. La palabra controlar la evitamos también desde el humanismo porque es, al contrario, vivir la emoción. ¿Por qué? Porque si no la reprimimos. Entonces el reprimirla pues nos puede llevar a pues experimentar por más largo tiempo esa misma emoción o a sacarla de otra manera con personas que no tienen que ver con mi crisis, etc. Entonces, más que nada es vivirlas, sí cuidar, claro, por ejemplo, si ya estamos dándonos cuenta que estamos en una tristeza profunda, que no salimos, que no nos queremos bañar, que pues no nos motivan cosas que antes nos motivaban, ahí sí son focos rojos y de depresión y es pedir apoyo para poder expresar esas emociones. Entonces, repito, más que reprimirlas o más que controlarlas, es darnos cuenta. Si no puedo manejar esas emociones, entonces, pues, puede ser inclusive llamarle a un amigo, buscar mi red de apoyo. Claro. Para que me contenga y para poder tener esa libertad de expresar lo que siento. La ira, por ejemplo, gente que tal vez ante la crisis, pues, tienda a enojarse y a sacar esa frustración con enojos o con violencia, pues también reconocer primero que nada. Por eso es importante conocernos bien, hacer introspección y reconocer que, ya sé, estoy en una crisis, voy a reaccionar de manera violenta, entonces mejor busco también el apoyo o la contención. Claro. Hay muchas herramientas o muchas maneras también de sacarlo, como decía, con el ejercicio, el arte también es una buena forma de expresar la meditación, la respiración es básica para contener las emociones, para pues disminuirlas, sobre todo cuando son intensas. Y la respiración pues generalmente se sigue de una manera adecuada a través de una meditación. El yoga, por ejemplo, es muy buen ejercicio para la respiración. Hay muchas meditaciones en internet o también pues hablándolo. Siempre es bueno hablarlo. Claro, y yo noto aquí 3 aspectos o 3 situaciones, maestra. El primero, ¿no? Nosotros en algún punto de la vida dijimos, hay que catalogar las cosas para poder aprender un poco más fácil, ¿no? Y en algún punto dijeron, la tristeza es mala, el enojo es malo, no lo sientes, evítalo a toda costa. Realmente, ¿cuántos hemos entrado en un conflicto, en una crisis, porque no nos dejamos o no nos permitimos
el llorar, el estar enojados con una persona, el estar molestos, que hasta nos llegamos a sentir culpables de lo que estamos sintiendo. Lo importante es permitirnos experimentar, sentir, porque realmente no es mala. A lo mejor nos han enseñado el cómo llevamos a cabo esta emoción en desquitarnos con otros, en estar enojados con otros, pero no es malo, es bueno experimentar. Nos preguntan, el esposo de una persona que nos está viendo está pasando por una depresión, sin embargo esta persona no acepta ayuda, no quiere ayuda en estos momentos. ¿Tiene un consejo que pueda dar, maestra? Como pareja, pues ver la manera de acercarse, de pues preguntarle primero qué necesita, cómo le puede ayudar, porque también tendemos a sugerir, a querer que los demás hagan lo que a nosotros nos funciona y no siempre así. No siempre es así. Volvamos al punto de partida de que pues tenemos nuestros propios recursos, personalidad, entonces es acercarse, preguntarle qué necesita, estar atentos también a esos focos rojos de una depresión mayor, ¿no? que puede llevar pues a situaciones mucho más difíciles, pero el primer paso sería acercarse. Si lo conoces y ya tienen muchos años, pues podría preguntarse cómo me acerco, cuál es la mejor manera de comunicarme en este momento de crisis con mi esposo y preguntar qué necesita. Estamos muy acostumbrados, como usted dice, maestra, a querer imponer lo que para nosotros es mejor para el otro, cuando realmente, y es otro de los puntos que quería tocar, el respeto a tu espacio, a tu momento, es invaluable. Muchas veces nos creemos con el derecho de decir, es que yo sé lo que es mejor para ti, yo te conozco mejor que tú mismo. No funciona así. A lo mejor tu esposo está pasando por una situación que él todavía no llega a comprender realmente y está buscando formas. Y claro, el estar para ti, el preguntar qué necesitas, a lo mejor es lo que él necesita o la pieza faltante para poder decir, sí, creo que sí necesito algo, me está faltando algo. Pero el estar ahí es algo pues esencial, el preguntar. Ahorita nos hacen un comentario, ¿no? El positivismo tóxico, creer que todo está bien, que todo es perfecto, que echándole ganas, que tú puedes, vamos, ánimo, es muy bueno. La maestra comenta, no es tan bueno, no se hace, a veces daña más, te hace pensar que no eres lo suficientemente bueno para poder lograrlo. ¿Qué piensa al respecto, maestra? Sí, porque es lo contrario de la empatía, es decir, échale ganas. La depresión es algo de lo que puedes salir fácilmente o, como dice aquella frase, no estás deprimido, estás aburrido. Son pues frases que sí dañan porque no la persona al contrario se va a sentir juzgada y se va a sentir insuficiente, se va a sentir pues que no está siendo acompañada. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hicieron, creo que el esposo, de cómo apoyar al esposo, pues es precisamente acompañar. Los psicólogos aprendemos a acompañar precisamente desde esa empatía, desde el escuchar. Sí, a veces la gente lo único que quiere es que la escuchemos, que validemos sus emociones. ¿Y cómo es validar? Entiendo que te sientes triste, aunque sea una situación para nosotros que no tenga pues mayor trascendencia, para esa persona sí. Entonces, al momento de validar, estamos acompañando y hay mayor apertura aún para que la persona se siga expresando. Claro, y volvemos a tocar este punto, ¿no? A veces creemos que lo que nosotros pensamos que es mejor para el otro o que necesita escucharnos por alguna razón es importante y a veces no. ¿Quieres saber más acerca de este u otros temas? ¿O tienes preguntas? Visita nuestra página de Facebook y envíanos tu mensaje.